Bien, jóvenes, empezamos entonces la clase del día de hoy. Recuerden que es una clase de química. El último tema que estuvimos viendo la semana pasada fueron lo que respectaba a los tipos de enlaces químicos, ¿sí? Y también lo que eran los enlaces intermoleculares, ¿no? Los primeros, fuerzas de unión que se presentan entre átomos para formar compuestos, y los segundos, fuerzas de unión que se dan entre moléculas ya formadas, ¿no? Sí, veíamos que existe el puente de hidrógeno, etcétera, todos los que vimos. Bien, a partir de hoy empezamos un nuevo bloque que es la nomenclatura de compuestos inorgánicos. ¿Cómo nombrar compuestos? ¿Qué reglas existen para nombrar esos compuestos? Y antes de entrar a ese tema, tenemos que ver un tema que se llama asignación de números de oxidación. Porque si no sabemos asignar números de oxidación, no vamos a saber nombrar correctamente esos compuestos. Entonces, quiero que pongan mucha atención ahorita y tomen nota sobre esas reglas para asignar números de oxidación, porque dependiendo de los números de oxidación que presenten los elementos que forman los compuestos, va a ser el nombre que le vamos a dar nosotros a los compuestos. Entonces, este tema es fácil siempre y cuando anotemos, pongamos atención y podamos ya después de manera más fácil nombrar esos compuestos, ¿no? Bien, entonces voy a compartir ahorita nuestra sala de Classroom, donde tenemos ya la información. A ver, está llegando un compañero, permítame. Sí, pásale hasta la esquina ya, por favor, para que queden separados por llegar tarde, ¿no? ¿Qué número de lista eres, no? El segundo, número 2. ¿Cómo te apellidas? Agúndez Sumaya. Agúndez Sumaya. ¿Y tus nombres son? Alben Emilio. Muy bien, vamos a sacar nuestro cuaderno para tomar foto, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí nuestra información de química y tenemos aquí el trabajo en clase, ¿no? Recuerden que aquí tenemos hasta el final lo último que se publica y ya está aquí publicado el bloque 6, que es la nomenclatura de compuestos orgánicos. Hasta este tema, que es un poquito amplio, vamos a verlo prácticamente en esta semana y la que viene, para finalizar en este mismo tema, ¿no? Hasta ahí llegaría su examen de tercer periodo, ¿no? Entonces, como es un tema extenso, pues va a contar bastante, hay que cumplir con las tareas a tiempo y poder avanzar bien, ¿no? Para tener un buen promedio. ¿Mande? Va a haber algunas tareas, no muchas, pero sí va a haber algunas. Bueno, aquí les estoy poniendo un enlace de la tabla periódica, igual si la tienen en físico, pues es más fácil de manejar. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo algunos datos que nos presenta la tabla. En este caso, el día de hoy vamos a estar viendo lo que es el estado de oxidación o números de oxidación, que son estos numeritos que aparecen aquí, bueno, en este caso, del lado derecho. Por ejemplo, en el calcio, tenemos aquí el 2, que es el número con el que trabaja, ¿sí? O sea, de donde está el símbolo o el nombre del elemento, el primer número a la mano derecha son los números de oxidación que vamos a estar trabajando. Y es importante tenerla a la mano porque debemos nosotros saber cuáles son las posibilidades de números de oxidación que tienen los elementos, sobre todo los elementos que tienen varios números de oxidación, inclusive con positivo y negativo. ¿Ok? Entonces, esa tabla ahí la van a tener ustedes para que la puedan usar. Igual, si la tienen en físico, pues mucho mejor, ¿no? Bien, entonces, regreso acá. Vamos a ver entonces las reglas primero. Y quiero que tomen nota y porque en base en eso, pues vamos a poder asignar bien los números de oxidación y vamos a poder nombrar bien los compuestos, ¿no? Entonces ponemos atención, cada vez que salga una regla para que la puedan copiar, ¿no? Ahí hay una información importante, ¿no? El número de oxidación es positivo si el átomo pierde electrones, ¿verdad? Y será negativo si el átomo gana electrones. Ya veíamos nosotros la carga de las partículas, ¿verdad? Entonces, mientras más se tenga una ganancia una pérdida de electrones, perdón, sería positivo el número de oxidación, ¿sí? Y si los gana, sería negativo, ¿no?
¿Ok? Luego aquí habla sobre los iones, ¿sí? Dependiendo cuando un átomo queda con carga eléctrica, ya sea positivo o negativo, se le conoce como ion, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy son las reglas para asignar el número de oxidación. Vamos a empezar con la regla número 1. A ver, permítanme para que lo alcancen a visualizar. Ahí está. La regla número 1 dice, para un átomo en su forma elemental o sin combinar, su número de oxidación siempre va a ser 0. ¿Ok? Anótenla, por favor, como regla número 1. Y pueden poner ejemplos así como está aquí, miren. Está el hidrógeno con ese 0 arriba. Siempre se va a poner arriba del elemento del número de oxidación. En este caso lo está poniendo en color amarillo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que siempre que un átomo esté solito él, ¿ya lo veo solo? Ah, ok. En automático le voy a asignar el número de oxidación 0. Y pueden poner esos ejemplos ahí abajo. ¿Listo? Ya tenemos esa primera regla, ¿verdad? Seguimos. Regla número 2. Dice, para los iones constituidos por un solo átomo, es decir, monoatómicos, el número de oxidación es igual a la carga del ion. ¿Sí? Es igual a la carga del ion. Entonces, ya no se trata de un átomo solo o neutro, sino que se trata de un ion. ¿Cuándo se va a tratar de un ion? Cuando un átomo perdió o ganó electrones, ¿no? ¿Ok? Sí tiene el litio, por ejemplo, perdió un electrón. Ah, pues ya no es un átomo neutro, es un ion de litio, ¿sí? Y su número de oxidación será +1. ¿Por qué? Porque perdió un electrón. En el caso del átomo del bario, ¿sí? Si perdiera 2 electrones, ah, pues ya no sería un átomo neutro al que le voy a poner 0, sino que le tengo que poner como número de oxidación la carga de ese ion, ¿no? Que sería de +2. ¿Ok? Vamos a poner acá abajo a todos los compañeros para que puedan copiarlo bien. ¿Tratamos el ejemplo también? Sí, pongan el ejemplo y pónganle ahí muy claro que se trata de iones, ¿no? No de átomos solos, ¿no? O átomos neutros.
Pásate aquí hasta el frente, mira. Aquí al 412. 412. 412. Ahí sí. Ahí se ve bien. ¿Sí? ¿Ya tomo nota? Bien. ¿Faltan todavía o continuamos? Recuerden que tarde tomo un ratito el video. Lo voy a comenzar. La regla número 3. Vamos a mover a los compañeros aquí. A ver, vamos a hacerla aquí, ¿verdad? Ok. Bien, aquí lo vamos a poner junto a la muchacha esto que está aquí. Bien, ok. Número 3 dice, todos los metales del grupo 1 de la tabla periódica, se conoce como metales alcalinos, pues es la primera columna, ¿verdad? Aquí empezando del hidrógeno hacia abajo, ¿verdad? Y van a tener número de oxidación más 1. Y los alcalino-térreos, que son la segunda columna, empezando por el berilio y terminando con el radio, tienen número de oxidación de más 2 en sus compuestos, ¿sí? Quiere decir que cuando estén combinados con otros elementos, esos elementos siempre van a trabajar con más 1 y con más 2. ¿Por qué? Porque son elementos que son metales alcalinos, metales alcalino-térreos, que cuando se combinan con otros elementos, pierden electrones. Y al perder electrones, acuérdense que queda cargado positivamente, por eso los metales alcalinos trabajan con más 1, toda la primera columna, y los metales alcalino térreos, que es la segunda columna, todos trabajan con más 2. Ahí no hay pierde, ¿no? Siempre va a ser así. Entonces, el número de oxidación se asigna conforme grupos. En este caso sí, el grupo 1A y 2A, o el 1 y el 2, siempre tienen un número de oxidación solo por el hecho de estar en ese grupo. Entonces, siempre es único ahí, no hay otra posibilidad con ello, ¿no? Entonces, esa es una base muy importante, porque ahorita van a ver cuando se formen compuestos, cómo eso me ayuda a mí como referencia, ¿no? Pero hay que conocer las reglas, si no la conozco no voy a saber qué número asignar, ¿no? Vamos a darle. Vamos con la regla número 4, ¿ok? Dice que el aluminio tiene un número de oxidación más 3 en todos los compuestos. Es este 3 que está aquí del lado derecho superior, aquí del símbolo aluminio Al. Este elemento tiene la característica de que solo tiene ese número de oxidación. No puede trabajar con ningún otro más que con más 3. ¿Qué significa esto? Que cuando él se combina con otros elementos, siempre comparte 3 electrones. Por eso queda él con carga positiva, ¿sí? De más 3. Es un elemento que debemos recordar siempre
el aluminio. Y es un elemento muy común, lo tenemos en latas, en materiales de aviones, etcétera, de construcción. El aluminio es muy usado, ¿no? Bien. ¿No se ve bien el ejemplo? Ahí tenemos el ejemplo. Siempre al aluminio se le pone +3 arriba. Arrieta Cota, hay que activar cámara, por favor. Sí, ahí está, ahí queda libre. ¿Mandé? Sí. Por ejemplo, esto es de Güereña. Aquí lo vamos a ya se activó. Lo vamos acá. Ya lo andamos sacando. Estaba conectando la cámara, perdón. Bien, Arrieta no es su canal. Ah, no, ya activó Arrieta. Bien, Arrieta, hay que enfocar la cámara con usted, no con el techo, ¿no? Arrieta tiene la cámara hacia el techo, no sabemos si está ahí trabajando, ¿verdad? Bien. Pues una vez yo tuve la cámara porque dije que llegaba para esa. ¿Sí lo voy a arreglar? No. Gracias a que empecé con el celular. Ah, yo voy a hacer cómo hacerle. Creo que ya sé cómo hacer mi compré de razón que puse de lado. Que le puse la etiqueta del Minecraft. Ya sé cómo hacerlo. Yo le había puesto el profe, según yo, por chat, que iba al baño. Y le mandé un mensaje privado a alguien. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Ya tenemos el aluminio que siempre trabaja con +3, ¿no? Viene la regla número 5. Ahorita la acomodamos aquí. Aquí la vamos a acomodar. Ahí está. Ok, esta regla es muy importante, ¿eh? Muy importante y siempre la debemos tener presente. Siempre el oxígeno va a trabajar con número de oxidación de -2 en la mayoría de los compuestos. Sí, en la gran mayoría. Ahorita vamos a ver la excepción del oxígeno, que es cuando forma peróxido, se llama. Sí, en los cuales va a trabajar con -1. Pero bueno, ahorita esta regla de que el oxígeno siempre trabaja con -2 en formando compuestos en la gran mayoría de los compuestos, ¿no? Y se llaman óxidos esos compuestos que se forman. ¿Sí? ¿Por qué es -2? Porque por lo general el oxígeno roba electrones a otros átomos para sí mismo, los atrae hacia su núcleo. Y cuando tiene en exceso electrones, pues queda con carga negativa, por eso es del -2. Aquí, a diferencia de matemáticas, siempre los números de oxidación hay que ponerles -2, o si es positivo, sí hay que ponerle el signo más, por ejemplo, +1, +3, +4. Ya ven que en matemáticas omitimos cuando es positivo, no le ponemos el más, ¿verdad? Pero aquí en química, para este tema en particular, sí debemos ponerle, aclarar muy bien si es más o es menos con el signo. ¿Ya tomaron nota todos de esta regla? Ah, casi yo.
¿Mande? Compramos enlaces de secciones. ¿Las qué, perdón? Excepciones. Ah, sí, ahorita vamos a ver. Bien. Vamos a continuar. Que trabaja en la radio. Ajá. Ok, es streamer. Ya veo, profe, tenemos un locutor. ¿Tenemos qué? Un locutor que se distrae mucho, ya me di cuenta. Anda jugando Minecraft. A ver, espérate. Eh, Bueno, claro que se juegan Fortnite. Sacando los prohibidos en el juego. Ay, Dios mío. Profe, no sirven los aires, ¿no? no está permitido prenderlos. ¿Quieres, no? Sí. Ah, pues sí, hay COVID, ¿no? Bien. Profe, entonces tenemos un locutor. Este primer año nada más. Ok, más quería. ¿Para qué? ¿Cómo que? Es que la haciendo así, no es como ya estoy como así. Ya me la estoy armando. Porque no puedes dar clases por eso. Bien, un segundo. Yo también. Bien, continuamos, jóvenes. ¿Dónde? No, son poquitos. Son como unas 8. Bien, vamos con la regla número. Ahí está, sigue con ejemplos del oxígeno, ¿verdad? Este es otro ejemplo del oxígeno. Aquí está la excepción que les comentaba ahorita del oxígeno, ¿no? El número de oxidación, perdón, no es del oxígeno nada. Bueno, hablan sobre el número de oxidación del hidrógeno es +1, excepto cuando estén enlazados con metales binarios. En este caso, su número de oxidación es -1. ¿Ok? Siempre el hidrógeno, en la mayoría de los compuestos, siempre va a ser +1. ¿Sí? Excepto cuando forme compuestos binarios. ¿Qué es un compuesto binario? Un compuesto binario es aquel que está formado por 2 elementos nada más, el hidrógeno y otro más. ¿Sí? Ahí va a haber algunos casos en el que el hidrógeno trabaje con -1. Ahí está un ejemplo de uno en el que está trabajando con -1. ¿No? Todos los demás ejemplos del hidrógeno siempre va a ser +1, así como la mayoría del oxígeno siempre -2, ¿no?
Asignación de números de oxidación. ¿Cómo dices? Ajá. A ver, Rodolfo, dice el compañero que nos enseñes tu cuaderno con lo que has escrito de las reglas. Profe, lo estoy grabando. ¿Mande? Estoy grabando la pantalla para tenerlo aquí en el Sí, pero hay que computadora. anotarlo en el cuaderno porque anotando lo aprendemos, ¿eh? Igual ir tomándole pantalla, pero bueno. Ahorita le vamos a preguntar a los demás también cuánto llevan. Sí, a Magali, No, a ya, ya me la he quemado. Aquí lo estamos checando todos en la pantalla, ¿eh? Me voy a quemar. Daniel, No, es que ya sé. No, creo que una vez en una página de que no, estamos metiendo una de esas y dijeron otro nombre así al azar, dijeron, no, que este tío que no sé qué, que se llama Juan Rodolfo, una mamá, no sé qué, pusieron mi foto. Pero vamos a ver, ¿no? Bien, continuamos con la regla número 7, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de cuando el hidrógeno trabaja con +1, ¿se fijan? Ahí está con +1. Bien, aquí tenemos el caso del flúor, dice. El flúor tiene como número de oxidación -1 en todos los compuestos. Entonces ahí siempre que nosotros veamos un flúor formando un compuesto con otros elementos, ya sabemos que le debemos asignar el -1 sin pensarlo, ¿verdad? Porque ya sabemos que es único para ese elemento. Anótale, Ángel Rodolfo, por favor, anótale. No se distraiga. mucho vicio. Antes que termine el video, nos va a mostrar la libreta Ángel Rodolfo. Ya lo tienen aquí en la palma de la mano. Ajá. La sangre Lo de estoy anotando en mi cuaderno de Le Word. están echando tierra, profe. Los tengo Ya. arriba. O sea, tengo todo, pero no sigue. A ver si la entiendo. Entonces, la regla número 7 nos dice que el flúor siempre va a trabajar con -1, ¿verdad? Formando compuestos. Si estuviera solo, ¿qué número de oxidación le vamos a poner? Si estuviera solo. Acuérdense la regla número 1, ¿qué les decía yo? Si un elemento está solo, siempre se le va a asignar 0, ¿verdad? 0. Al menos que sea un ion, y ahí se le pondría la carga del ion como número de oxidación. Bien, seguimos. Ahí están ejemplos del flúor. Vamos con la regla número
una de las reglas más importantes. Dice que en una molécula neutra, la suma de los números de oxidación debe dar siempre 0. ¿Ok? Tenemos aquí el ejemplo del agua. De acuerdo a las reglas que hemos visto, el oxígeno siempre trabaja con -2, algunas excepciones que todavía no lo hemos visto, y el hidrógeno siempre trabaja con +1. Pero fíjense bien, tenemos 2 átomos de hidrógeno que trabajan con +1, y 2 por 1 sabemos que es 2, ¿verdad? Y como el oxígeno trabaja con -2, la suma me da 0, porque +2 menos 2 es 0, ¿verdad? ¿Ok? Esto siempre debe ocurrir en cualquier molécula, en cualquier compuesto. Siempre la suma debe dar 0, a menos que se trate de un ion, pues ya sería el valor que va a dar es el valor de la carga que tenga ese ion. Pero en una molécula neutra, siempre la suma de los números de oxidación debe dar 0. Y el número con el que trabaja, en este caso, por ejemplo, el hidrógeno, debemos multiplicarlo por el número de átomos. En el caso del agua, el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es por eso que se hace la multiplicación de 2 por 1 en el caso del hidrógeno, ¿no? Esa suma nosotros la hacemos aparte, así como la está haciendo aquí el maestro, pero los números de oxidación, mucho ojo. Al hidrógeno hay que ponerle +1 y al oxígeno -2, ¿verdad? ¿Sí? Y aparte yo hago la suma haciendo que me dé 0, ¿verdad? ¿Ok? Seguimos. Tenemos la regla número 9, ¿verdad? ¿Ok? En este caso habla de un ion poliatómico, es lo que les decía. La suma de los números de oxidación de todos los elementos debe ser igual a la carga neta del ion. Y ahorita vamos a ver aquí el ejemplo. Si quieren, copien primero la regla y ahorita les explico el ejemplo, ¿no? Es la regla número 9. ¿Carga neta? Sí, la carga total. Carga neto, carga total. Sí. Ok, entonces en el ejemplo que tenemos aquí, tenemos un ion poliatómico. ¿Por qué poliatómico? Porque hay varios átomos en ese ion. Siempre un ion se va a caracterizar porque va a tener un signo más, así, que significa que tiene una carga de +1, o +2, o +3, o inclusive puede ser un ion negativo, -1, o nada más el menos, o -2, etc. En estos casos, cuando se trata de un ion poliatómico, la suma de los números de oxidación siempre va a dar la carga del ion. Por ejemplo, aquí tenemos 4 átomos de hidrógeno que trabajan con +1 y tenemos el nitrógeno que trabaja con -3 de acuerdo a la tabla periódica. Si ustedes tienen la tabla periódica en la mano, pueden observar que ese número atómico, o ese número de oxidación lo tiene el nitrógeno. Y entonces cuando yo multiplico 4 por 1, me da 4, menos 3, me da 1. 1 positivo, que en este caso es la carga que tiene este ion. Sí, por eso tiene ese más ahí. También se pudiera poner como +1, pero no se acostumbra a poner el 1. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, molécula neutra siempre da 0. Un ion poliatómico siempre da la carga del ion como resultado. ¿Okay? Seguimos.
tenemos otro ejemplo de un ion poliatómico, donde el ion OH, si es negativo, quiere decir que su carga nos va a dar siempre -1. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque el oxígeno trabaja con -2 y el hidrógeno con +1. -2 más 1 me da -1, ¿verdad? Que es ese signo que tiene ese ion ahí. ¿Ok? Como no tiene número, significa que es -1 la carga del ion. ¿Ok? Bien, aquí viene un resumen. Viene un resumen de las reglas que vimos. Entonces, dice, los elementos metálicos solo tienen números de oxidación positivos. ¿Cuáles son los elementos metálicos? Pues son todos los de la tabla periódica que se encuentran a la izquierda de esta escalerita. No sé si ven mi mouse. Aquí hay una escalerita marcada. ¿Sí? Todos los que están del lado izquierdo, todos por acá son metales, a excepción del hidrógeno. Pero el hidrógeno por sus características ahí lo ubican en la tabla periódica. Todos los que están del lado derecho son no metales, ¿sí? No metales. Entonces, los elementos metálicos siempre van a presentar números de oxidación por lo general positivos, ¿no? ¿Sí? Y los no metálicos tienen diferentes números de oxidación, son los un poquito más difíciles de ubicar cuál es el número de oxidación con el que trabajan porque tienen muchas posibilidades, ¿no? ¿Ok? El máximo de número de oxidación que puede tener un elemento de los grupos 1 al 7 es el número de su grupo de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, de acuerdo al número, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, por ejemplo, que pertenece al 5A, el número máximo de oxidación que puede tener es +5, ¿sí? ¿Okay? En el caso, por ejemplo, del cloro, es de +7. Entonces, depende del grupo, el máximo del número de oxidación que puede tener, ¿no? Entonces, la ubicación del no metal también me da información, ¿no? ¿Okay? Los metales de transición del 1B hasta al 8B, por lo general tienen varios números de oxidación, que son estos que están aquí en el centro. Se fijan, por ejemplo, ahí el manganeso tiene varios números de oxidación. En el caso del hierro tiene -2 y +3. Entonces, ya depende del elemento y del apoyo de la tabla periódica para saber cuáles serían los que vamos a utilizar, ¿no? ¿Ok? ¿No lo anotó? No. Bien, me voy para atrás un poquito ahí para que lo... Gracias. Ujú. Les comentaba, no apareció ahí, pero la excepción del oxígeno, sí, es cuando forma peróxidos. ¿Cuándo va a formar peróxidos el oxígeno? Por lo general es cuando se une a grupos del 1A o 2A, él, de manera diatómica. ¿Qué significa de manera diatómica? Que son dos átomos de oxígeno los que están junto a un metal. ¿Sí? Puede ser del 1A o del 2A. En esos casos nada más, el oxígeno trabajaría con -1. ¿Ok? El caso de la excepción del hidrógeno se le llaman hidruros metálicos. Y también es cuando el hidrógeno se une a elementos del grupo 1 o 2A, él solito va a trabajar con -1 también. Todos los demás casos para el hidrógeno va con +1. Todos los demás casos para el oxígeno van con -2. ¿Ok? Entonces eso debo tenerlo bien presente porque nos va a hacer falta a la hora que asignemos los números de oxidación, ¿no? Bien, entonces, recuerden que esta información pues igual queda grabada ahí para que poder avanzar, ¿no? Tomen la foto, chicos. Y como después ustedes lo pueden rescatar aquí del video o de la clase de YouTube, ¿no? Sí, dice los metales de transición 1B, 3B al 8B, por lo general tienen varios números de oxidación. Ok, vamos a dejar esto para poder avanzar con esto, porque si no, se nos va el tiempo. Ok, bien, fíjense bien, aquí tengo yo dos maestros que explican cómo hacer esto de asignar números de oxidación. Les voy a pasar uno yo, para que vean cómo lo hacen. Este segundo, que bueno, que está realmente aquí al principio, ustedes lo pueden ver en sus casas para que aclaren dudas en caso de haberlo, ¿no? Pero voy a tomar a este profesor como base yo
para que nos explique, porque poner los dos se nos va a alargar mucho la clase, ¿no? Entonces, acuérdense que aquí tienen otra maestra, donde también está explicando esto de las reglas para asignar el número de oxidación. Entonces, vamos a dar aquí al maestro y ponemos muchas... Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Yamil Córdoba y esto es La Química de Yamil. El día de hoy vamos a hablar de las reglas de los estados de oxidación. Así que no se despeguen porque seguramente van a aprender algo nuevo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Yamil Córdoba. Para saber cuántos electrones nos muestran que en esta zona, ya, tanto hacia adentro. Bienvenidos. La química de Yamil. Los estados de oxidación corresponden a la cantidad de electrones que un átomo comparte, gana o pierde cuando forma un enlace químico. Pero hay unas reglas para establecer estos estados de oxidación y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Aquí tenemos resumidas con algunas palabras claves las reglas de los estados de oxidación. Por ejemplo, la primera regla es la más facilita. Todo elemento solo tiene número de oxidación 0. Primero tenemos que saber que estos estados de oxidación se escriben en la parte superior de cada elemento, en una fórmula, ¿ok? Del símbolo de cada elemento. Entonces, todo elemento solo tiene número de oxidación 0. Si vemos en una ecuación un elemento que se encuentre sin combinar con otro, es decir, que aparezca un solo símbolo de un elemento, ese elemento tiene número de oxidación 0. Es el caso del hidrógeno en esta ecuación donde se forma agua. Entonces colocamos arriba 0. El oxígeno también se encuentra solo. Entonces le colocamos 0. Y ahí estamos aplicando la primera regla. Todo elemento que se encuentre solo tiene número de oxidación 0. La segunda regla dice que el oxígeno casi siempre... Ok, ahí tenemos el ejemplo entonces, en una reacción química, como el hidrógeno está solo y el oxígeno también está solo, se le asigna 0. ¿Por qué? Porque así dice la regla número 1, ¿no? Siempre que un elemento esté solo, va al 0, ¿no? ¿Ok? Siempre tiene número de oxidación -2. ¿Y por qué se dice casi siempre? Porque en los peróxidos el oxígeno tiene número de oxidación -1, pero en general siempre va a tener -2. Entonces, para aplicar esta regla, miramos que aquí el oxígeno no está solo, sino que está acompañado del hidrógeno y por lo tanto no va a tener número de oxidación 0. Aquí el oxígeno debe tener su número de oxidación común, que es el -2. ¿De dónde salió eso? Bueno, ya vimos la regla que el oxígeno siempre va a trabajar con -2, ¿verdad? ¿Okay? Y hay que asignarlo ahí en la parte superior del elemento, así como lo está haciendo el maestro, ¿no? Cuidado. Esa es la segunda regla. La tercera regla es similar porque nos dice que el hidrógeno siempre o casi siempre tiene número de oxidación +1. Casi. Si se fijan aquí en el lado izquierdo de la pantalla o del pizarrón del maestro, está haciendo un resumen de las reglas, ¿verdad? Ahí las tiene como en forma de clave para poderlo aplicar de manera más rápida, ¿no? Entonces el hidrógeno dice que es +1, pues aquí lo va a aplicar como +1. Y se debe cumplir la regla que vimos de que la suma de los números de oxidación en un compuesto siempre debe dar, ¿cuánto? La suma de los números de oxidación de los elementos que forman un compuesto siempre debe dar 0, ¿verdad? Entonces por eso, cuando él aplique el +1 aquí, hay que hacer esa cuenta, ¿verdad? 2 que trabajan con +1, -2, 0, ¿verdad? El coeficiente, que es este número grandote que está antes del compuesto, no se toma en cuenta para la suma que hagamos en los números de oxidaciones. ¿Sí? Estos son más para... me dice que hay 2 moléculas de agua, pero yo al que le saco el número de oxidación o los aplico son a los elementos que forman el compuesto, ¿sí? A los que están aquí nada más. El subíndice sí se toma en cuenta para el conteo de los números de oxidación, ¿no? Este 2 pequeño que está a un lado del hidrógeno, sí lo tomamos en cuenta, ¿no? ¿Okay?
Casi siempre porque en los hidruros metálicos el hidrógeno tiene número de oxidación de -1, pero más adelante veremos esas dos excepciones, tanto la del oxígeno como la del hidrógeno. En este momento vamos a mirar que el hidrógeno también se encuentra acompañado, no está solo y por lo tanto aquí no tiene 0, sino que va a tener +1. Y ahí aplicamos la tercera regla. Vamos con la cuarta regla y creo que es la más importante de todas, porque no todos los elementos tienen una regla que diga que tienen un solo estado de oxidación. La mayoría de los elementos tienen varios estados de oxidación, así que no es posible fácilmente indicar una regla para ellos. Pero hay una regla que dice que la suma algebraica de los estados de oxidación de un compuesto debe ser igual a 0. La suma algebraica de los estados de oxidación de un compuesto debe ser igual a 0. Suma algebraica significa que vamos a tener en cuenta los signos. Por ejemplo, si aquí tenemos un más y aquí tenemos un menos, vamos a sumar +1 más -2 sería -1. Pero ¿qué tendremos en cuenta? Vamos a tener en cuenta la cantidad de átomos de cada elemento. En este caso, por ejemplo, podemos multiplicar 2 por 1, nos da 2, nos da 2 positivo, y 1 por -2 nos da -2. Al sumar +2 y -2, la suma algebraica nos va a dar 0. ¿Eso qué indica? El 0 indica que los números de oxidación de este compuesto están bien. Ahora, si tenemos en cuenta la cantidad de moléculas que se encuentran aquí, también nos debe dar 0. Por ejemplo, 2 por 2 es 4, 4 por 1 es 4, y 2 por 1 es 2, y 2 por -2 es -4, menos 4. Entonces eso nos da 0. Y así sucesivamente. Pero vamos a aplicar esta regla en estos tres compuestos que tenemos aquí. El ácido sulfúrico. Bien, aquí si se fijan, el primer compuesto que está poniendo ahí es el ácido sulfúrico. Son 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. ¿Sí? ¿Qué número creen ustedes que va a llevar arriba el hidrógeno ahí? ¿Qué número le vamos a poner arriba al hidrógeno? ¿Quién me puede decir? Lean las reglas y díganme qué número le voy a poner arriba al hidrógeno. Más uno, dicen acá en el salón. ¿Será correcto? Sí, +1. +1 dice, ¿verdad? Ok. Si se fijan en la tabla periódica, el azufre tiene varios números de oxidación. Yo no sé cuál le podría aplicar ahí, pero sí tengo la referencia de que el oxígeno siempre va a trabajar con ¿cuánto? ¿Con cuánto decíamos? -2, ¿verdad? -2. Así es, entonces le voy a poner -2. Ok, fíjense bien. Aquí yo todavía no sé cuánto le voy a poner al azufre, pero ya puedo empezar a hacer cuentas, ¿verdad? 2 átomos de hidrógeno que trabajan con +1, ¿cuánto me da? 2 átomos de hidrógeno que trabajan con +1, se multiplica. ¿Cuánto es 2 por 1? 2, entonces llevo +2, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, el oxígeno, tengo 4 átomos de oxígeno que trabajan con -2. ¿Cuánto es 4 por -2? ¿Cuánto es 4 por -2? ¿Más por menos? Menos 8, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ahí voy, +2, -8, y me falta el azufre. Voy a poner aquí un signo de interrogación para que me dé el total que ando buscando, ¿verdad? Que el total en este caso, ¿qué dice la regla? ¿Cuánto me debe dar ese total? ¿Cuánto me deberá dar ese total a mí? ¿Cuánto? Cuando yo sume todos los números de oxidación en un compuesto, ¿cuánto debe dar al final? ¿Cuánto? No, como -10. O sea, me falta a mí un número de oxidación que es el del azufre.
Pero, ¿qué dice la regla cuando yo sumo todos los elementos en un compuesto? ¿Cuánto debe dar al final? 0. No olvidemos, esa regla ya la vimos. 0. Entonces, ojo, ¿con qué número de oxidación el azufre me hace que esta suma me dé 0? Esta suma o resta me dé 0. ¿Qué número de oxidación sería? Llevo más 2, menos 8, ¿cuánto es? Menos 6. Entonces, ¿qué me falta para que me dé 0? Sumarle 6. Significa entonces que aquí arriba al azufre le tengo que poner yo más 6. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí más 6, entonces se cumple la regla de que la suma da 0. ¿Se fijan? Ahora, si nosotros checamos en la tabla periódica del azufre, el azufre tiene varios números de oxidación. ¿Ok? En este caso, a ver, déjenme ver si puedo irme a la otra pantalla. Si ustedes revisan la... Voy a dejar de compartir esto un poquito y me voy a ir a... Vamos a ir un poquito acá a la tabla donde vamos a checar el azufre. El azufre está de este lado. Si hago un acercamiento al azufre, podemos ver que tiene varios números de oxidación, ¿no? El 2, el menos 2, el 4, el 6. ¿Sí? Entonces, si se fijan, allá en el video encontramos nosotros que para ese compuesto en particular, el azufre trabaja con 6. Si no hubiera hecho esa cuenta, yo no hubiera sabido cuál de esos números aplicarle, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, fue necesario hacer esa suma y resta para poder determinar cuál era ese valor, ¿no? Ok, entonces, déjenme, me salgo de aquí. ¿Sí quedó claro lo que dije? Ok, entonces... Regresamos otra vez acá al video y nos vamos a ir al minuto donde nos quedamos. Hola, ¿qué tal? Será por aquí. Un poquito más adelante. Ahí está, ¿no? Ahí donde ya le puso al hidrógeno más 1 y al oxígeno menos 2. ¿Ok? Vamos a ver cómo hace lo del azufre. Menos 8, luego 2 por 1 es 2 positivo y la suma nos tiene que dar 0. Para que esta suma nos dé 0 necesitamos más 6, porque 2 más 6 es 8 y menos 8 es 0. Este más 6 debe ser la carga que debe aportar el azufre. Como hay un solo átomo de azufre, ese átomo de azufre va a tener entonces la responsabilidad de aportar 6. Y ya tenemos allí correctamente expresada la... Bien, entonces ahí está ese compuesto ya con sus números de oxidación correctos, ¿verdad? Y se corrobora que la suma de los números de oxidación siempre van a dar 0. ¿Alguien tiene alguna duda en esto? ¿De manera virtual o aquí presencial? ¿Queda claro allá en casa? Pregunten si hay dudas. ¿Está bien? Bien, continuamos. Regla 4. A ver, este segundo compuesto que tiene el maestro aquí, ¿cuánto creen ustedes que le va a poner al potasio? Potasio, la K. ¿Cuánto creen ustedes que le van a poner al potasio? Pueden hablar allá en casa también, ¿eh? Pueden abrir micrófonos. Estamos en el segundo compuesto, en la segunda fila. Pregunto yo, el potasio, hay que ubicar el potasio en la tabla periódica. ¿A qué grupo pertenece el potasio? Tablas periódicas. Tablas periódicas. A metales, pero ¿qué grupo sería de los metales? En el primero. ¿Qué dicen las reglas que anotaron ustedes sobre el primer grupo? ¿Qué números de oxidación trabajan los del primer grupo? Son los metales alcalinos.
Lo tienen ahí en las notas. Más 1, ¿verdad? Todos los elementos que pertenecen al grupo 1 trabajan con más 1. Entonces, ¿qué va a poner aquí el maestro arriba del potasio? Pues va a tener que poner más 1, ¿verdad? Porque es el número de oxidación de todos los elementos de ese grupo, más 1. Más, permítanme, me borro aquí y lo voy a poner aquí. Más 1. ¿Ok? Ahora pregunto yo, ¿cuánto le va a poner arriba al oxígeno? Menos 2, ¿verdad? Porque dijimos que la mayoría de los compuestos del oxígeno siempre va a trabajar con menos 2. ¿Ok? Si el maestro empieza a hacer la suma, recuerden que la suma del compuesto siempre debe dar 0, ¿verdad? ¿Cuántos átomos de potasio tenemos en ese compuesto? ¿Cuántos átomos de potasio tenemos en este compuesto? 1, que trabaja con más 1. Entonces la carga que aporta el potasio es más 1 nada más, ¿verdad? Bien. ¿Cuánto aporta de carga los 4 átomos de oxígeno que tenemos ahí? No, porque se multiplica, recuerda. Multiplicamos el número de átomos por su carga. ¿Cuánto sería? Menos 8, ¿verdad? Porque 4 por menos 2 da menos 8. Y nos falta saber el manganeso. Pero el manganeso tiene varios números de oxidación. Por lo tanto, no sabemos cuál sería ese número, ¿verdad? Pero sí sabemos que la suma me debe dar ¿cuánto? 0, ¿verdad? Entonces aquí esta suma debe dar 0. ¿Quién me dice entonces con qué número de oxidación trabaja el manganeso? Más 7. Muy bien, más 7. ¿Ok? Entonces aquí arriba le tiene que poner el maestro más 7. Y si van a la tabla periódica, chequen por favor si el manganeso trabaja con más 7. También si es una negativa más positivo, también es negativo el resultado. Cuando se multiplica más por menos, aplica la misma regla que las matemáticas, ¿no? Más por menos, menos. Y menos por más también. Y menos por más igual. Es signos diferentes. Signos diferentes que se multiplican dan menos. ¿Eh? Bien. ¿Tienen alguna duda? Pero preguntaba yo, ¿el manganeso sí puede trabajar con más 7? ¿De acuerdo a la tabla periódica? ¿Dónde checamos eso? Hay que ir al manganeso en la tabla periódica y verificar en la parte superior si tiene esos números de oxidación, ¿no? Entre ellos deberá estar el más 7. ¿no? Hay que comprar una tablita periódica, ¿no? Para tener a la mano. Sí está, ¿verdad? Ok. Voy a dejar correr el video para ver cómo lo hace el maestro. ¿no? Pero debe hacerlo igual que lo hicimos nosotros. 4. Ahora vamos a aplicar la regla 4 en este compuesto, el permanganato de potasio. Vamos a valernos para saber el estado de oxidación del potasio de la regla 5 que dice que los grupos 1A, 2A y 3A tienen números de oxidación más 1, más 2 y más 3. Todo elemento que esté en el grupo 1A tiene más 1. Todo elemento que esté en el grupo 2A tiene más 2 y los que estén en el 3A tienen más 3. El potasio se encuentra en el grupo 1A. Por lo tanto, vamos a colocarle más 1 sin pensarlo 2 veces. Como no está solo, tiene más 1. El oxígeno tiene menos 2. Multiplicamos 4 por menos 2 es menos 8. 1 por 1 es más 1. La suma tiene que dar 0. Para que esta suma de 0 nos falta más 7. Entonces, ese más 7 debe aportarlo el manganeso porque hay un solo átomo de él. Y ya tenemos allí terminado ese ejercicio. Ahora vamos con el carbonato de calcio. El oxígeno tiene menos 2. El calcio, como está... Bien, entonces ahí en el segundo compuesto estuvimos correctos. ¿eh? Ahora, el oxígeno, pues ya sabemos que es menos 2, ¿no? Ahora pregunto yo, ¿el calcio en qué grupo se encuentra? En el 2. En el 2, muy bien.
¿Y qué dice la regla en cuanto al número de oxidación con el que trabajan los elementos del grupo 2? Más 2, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el maestro le va a poner ahí arriba del calcio, le va a poner más 2. ¿Por qué? Porque los elementos del grupo 2, todos trabajan con más 2, entonces no hay pierde ahí, ¿verdad? Ahora, el carbono tiene varios números de oxidación. ¿Con cuál creen ustedes que nos va a cuadrar a 0? Si tengo 3 átomos de oxígeno que trabajan con menos 2, eso me da ¿cuánto? Menos 6, ¿verdad? Y tengo un átomo de calcio que trabaja con más 2. ¿Cuánto me va a hacer falta que trabaje el carbono para que la suma me dé totalmente 0? ¿Quién me puede decir? Más 4. Más 4, ¿verdad? Porque más 2, más 4 me da más 6. Y luego 3 por menos 2 me da menos 6, ¿verdad? Y así ya cuadramos a 0. Muy bien, voy acá a correr el video. Está el grupo 2A, tiene más 2. Muy importante tener en cuenta los signos. Y multiplicamos. 3 por menos 2 es menos 6. Y 1 por más 2 es más 2. La suma debe dar 0. Para que esta suma dé 0 nos faltan 4. Y ese 4 lo debe aportar el carbono. No siempre el número que falta es el número que va aquí. Y al final les haré un ejemplo para que ustedes noten que no siempre es ese, pero tienen que quedarse hasta el final. Vamos con la quinta regla entonces, donde decíamos que los elementos del 1A tienen más 1, 2A más 2 y 3A más 3. Bien. ¿Cuál es el grupo 1A? Pues el primer grupo, ¿no? El de los alcalinos. Todos trabajan con más 1. Lo del 2A, que realmente es el segundo grupo, todos trabajan con más 2. Y nos hacían referencia al aluminio hace rato en una de las reglas, porque los elementos que están en el 3A, que es donde, del lado derecho, donde empieza el bloque grande, donde está el aluminio, todos esos elementos trabajan con más 3. ¿Ok? Bien, entonces ahorita vamos a ver aquí cómo va a trabajar ahí, en este caso, en estos compuestos, ¿no? 3. Aquí lo vamos a aplicar. El oxígeno tiene menos 2 y el sodio, como está en el grupo 1A, tiene más 1. Fíjense que se cumple también la cuarta regla para verificar si está bien o no. Queda claro ahí, ¿verdad? Oxígeno menos 2, sodio más 1. 2 por 1, 2, menos 2, 0, ¿verdad? 1 por menos 2 es menos 2 y 2 por más 1 es más 2. Al sumarlo nos da 0. Y así se va a cumplir en todos los que faltan. Aquí también tenemos que el oxígeno tiene menos 2 y el aluminio tendrá entonces más 3 porque está en el grupo 3A. El aluminio decíamos que trabaja con más 3, ¿verdad? Y aquí tenemos que el oxígeno tiene menos 2 y el calcio tiene más 2 porque está en el grupo 2A. Ahora vamos con la regla 6. Bien, ¿alguien tiene alguna duda en estos compuestos que acaba de hacer el maestro? ¿Queda claro por qué da 0? Seguimos. Que nos dice que los elementos del grupo 7A o halógenos tienen menos 1 cuando forman compuestos binarios, es decir, cuando forman compuestos que son de 2 elementos. Eso se cumple aquí. El hidrógeno tiene más 1, y el flúor va a tener menos 1. Bien, eso va a ocurrir siempre con los halógenos. ¿Cuáles son los halógenos? La columna de elementos que está antes de los gases nobles, que es la última, ¿sí? Cuando algún halógeno de esos elementos del grupo 7A trabajen con otro elemento, solo formando compuestos binarios, o sea, solo 2 elementos, siempre le vamos a aplicar el menos 1 a esos elementos, ¿no? Siempre que solo esté formando un compuesto de 2 elementos, ellos y uno más. Si hay un tercero, ya no aplica esa regla. Hay que buscar ese número de oxidación, ¿no? Entonces, siempre que un halógeno esté con otro elemento solito él formando un compuesto, ya sé que va el menos 1 para él, ¿no? ¿Ok? En este caso, el flúor es un halógeno y está formando un compuesto binario porque son 2 átomos nada más. Entonces, va con menos 1 y por lo tanto el otro va con más 1 para que dé 0, ¿verdad? ¿Ok? Aquí
El El caso este de la sal común, ¿sí? El sodio pues pertenece al grupo 1A, de ahí la regla me dice va con +1. Y el cloro, por ser un compuesto binario que está formando, que es un halógeno, va con -1, ¿verdad? +1 menos 1. sodio tiene +1 porque está en el grupo 1A y el cloro, para cumplir la regla también, tiene -1. Es importante que tomen nota de todos estos ejemplos, ¿eh? Que les quede ahí en su cuaderno. ¿Todos lo anotaron ya? Sí, anótenlos para que los tengan ahí. Ya hasta Ángel Rodolfo los anotó, ¿verdad, Ángel Rodolfo? ¿Sí los anotó? ¿Qué dice donde está el DNA? Pues, ¿qué hizo el de arriba? ¿1 o +4? ¿Listo, jóvenes? Ahí va.
la tarde estamos chidas. Bien, vamos a continuar, jóvenes. Y el cloro, para cumplir la regla también, tiene menos 2. Dijimos que en los peróxidos el oxígeno tiene menos. Bien, aquí vamos a ver la excepción del oxígeno, ¿sí? Cuando el oxígeno, ¿sí? De manera diatómica, se une a elementos del grupo 1 o grupo 2 o 1A o 2A, siempre va a trabajar con menos 1. Es la excepción que les mencionaba ahorita del oxígeno. Solamente cuando él, de manera diatómica, ¿qué significa diatómica? Que son dos átomos de oxígeno, se unen a elementos del grupo 1A o 2A, va a trabajar con menos 1. Solo es la excepción, ¿no? Menos 1. Es el caso de, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada y el peróxido de sodio. En estos dos compuestos y en todos los peróxidos, el hidrógeno, el oxígeno, tiene menos 1. Así. Entonces, el hidrógeno tiene más 1 y el oxígeno tiene menos 1. Si revisamos que se cumpla la regla 4, miramos que tenemos 2 por más 1, más 2 y 2 por menos 1, menos 2 y la suma nos da 0. Lo mismo sucede con el peróxido de sodio. Oxígeno tiene menos 1 y sodio, como está en el grupo 1A, tiene más 1. También la suma nos da más 2, 2 por 1, 2, y menos 2, 2 por menos 1, menos 2. Y eso nos da 0. Repetimos, esta es la excepción del oxígeno, ¿no? Esta es la regla de la excepción del oxígeno. Cuando el oxígeno de manera diatómica se une a elementos del grupo 1A o 2A. ¿Sí? Seguimos. Vamos a ver. Lo que sigue aquí va a ser la excepción del hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno siempre es más 1, excepto cuando forme hidruros. ¿Y cuándo va a formar hidruros? Cuando el hidrógeno solito se una a elementos del 1A o 2A. Revisar también las excepciones que tiene el hidrógeno. Dijimos que en los hidruros metálicos el hidrógeno tiene menos 1. En este caso, vemos que el potasio está en el grupo 1A, por lo tanto tiene más 1. Y el hidrógeno va a tener aquí menos 1 en lugar de más 1. El calcio tiene más 2 y el hidrógeno va a tener menos 1. Revisamos si se cumple. 2 por menos 1, menos 2 y 1 por más 2 es más 2. Y eso nos da 0. La otra regla que vamos a revisar es que no siempre, les dije que el número que nos falta para completar la regla 4 y que nos dé 0, no siempre ese es el mismo estado de oxidación. Y eso lo vamos a comprobar con este compuesto. Bien, ahí en ese compuesto que está poniendo el maestro, ¿cuánto creen ustedes que se le va a asignar al potasio? De acuerdo a las reglas que hemos visto. ¿Cuánto se le va a poner al potasio? ¿En qué grupo está el potasio? En el primero. Entonces, así es, tendría que ponerle más 1, de acuerdo a la regla, ¿verdad? Bien. El oxígeno, ¿con cuánto dijimos que trabaja si no es la excepción? Menos 2, ¿verdad? Ok. Y tenemos aquí que del cromo no sabemos, ¿verdad? Pero mucho ojo aquí, fíjense bien. Cuando yo multiplico 2 de potasio por 1 o por más 1, ¿qué me da? 2, ¿no? 2 por 1, ¿cómo va a dar 0? 2, ok. Ahora, en el oxígeno, a ver aquí para que le saque la espinita. En el oxígeno, 7 que tengo con menos 2, ¿cuánto me da la multiplicación esa? 7 por menos 2. Ajá, más por menos. Entonces 7 por 2. Menos 14. 14, ¿verdad? Le soplaron ahí, compañero, pero bueno.
7 por menos 2 es menos 14, ¿verdad? Bien, ahora fíjense bien. Yo tengo dos átomos de cromo que no sé con cuánto va a trabajar, pero la suma me debe dar, ahora sí, 0, ¿verdad? Esa suma debe dar 0, pero fíjense bien, mucho ojo aquí en esto. Déjenme, le pongo un 0 acá abajo para que... Aquí la cosa es que no solo tengo un átomo de cromo, sino que tengo dos, ¿ok? Y debo yo poner entonces, a ver, si yo tengo dos átomos de cloro, digo de cromo, perdón, ¿por qué lo voy a multiplicar como número de oxidación? Para que me dé un valor tal que la suma acá me dé 0, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí, esta diferencia de menos 14 más 2, ¿qué me da? Menos 12, ¿no? Entonces tengo que lograr yo que aquí me dé un 12, ¿verdad? ¿Y por qué multiplico el 2 para que me dé 12? 6. Entonces el número que tenemos que poner aquí es más 6, ¿verdad? Para que una vez que yo multiplique los dos átomos, aquí me dé el más 12. ¿Por qué? Porque apenas así voy a lograr eso. Ahora, ojo, no le voy a poner el 12 aquí arriba, ¿verdad? ¿Qué número le voy a poner arriba al cromo? El 6, ¿verdad? Entonces aquí va a ir el más 6. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado porque necesitamos lograr o considerar que se trata de dos átomos, ¿no? Ahora, siempre que asignemos números de oxidación es bueno verificar en la tabla periódica de que el cromo realmente trabaja con más 6, ¿verdad? Chequen en la tabla periódica, sí, con la cabeza así derecha, no checa porque no va a encontrar el 6, ¿sí? Así no lo va a encontrar. ¿Sale? Búsquela ahí en la tabla periódica. El más 6. Ah, que se le volteó la cámara, ¿verdad? Ajá, ok, sígale. Ahí búsquele. Ya llegamos. ¿Quién encontró que el cromo realmente trabaja con 6? Sí, sí trabaja con 6. ¿Eh? El cromo, que si el cromo trabaja con 6. ¿Dónde está ubicado el cromo? Está más o menos en la parte central de la tabla periódica. Ajá, entonces sí trabaja con más 6, ¿verdad? Entonces ya nos dimos cuenta de que realmente sí es correcto, ¿verdad? Voy a borrar todos estos números para ver la explicación del maestro, ¿no? Seguimos. Tenemos que el oxígeno tiene menos 2 y el potasio, por lo que está en el grupo 1, tiene más 1. Al hacer la suma algebraica tenemos que 7 por menos 2 es menos 14. 2 por 1 es más 2. Y para que esta suma nos dé 0 nos faltan 12. Y allí nos daría 0. Pero 12 no va a ser el estado de oxidación del cromo aquí, porque hay dos átomos de cromo. Así que cada átomo de cromo tendrá un número de oxidación que sea correspondiente a dividir 12 entre 2, lo que nos va a dar más 6. Como vemos, el número que faltaba no es el mismo que tenemos como estado de oxidación. Así que hay que estar... Bien. ¿Alguna duda que tengan en ese compuesto? ¿No? Luis Adir, como que quiere preguntar algo, ¿no? ¿Sí queda claro? Ok, bien. Si vamos a los siguientes dos compuestos que tiene el maestro y al final, ¿cuánto le voy a poner al oxígeno? ¿Cuánto le voy a poner al oxígeno? No, menos 2, ¿verdad? Sí, así es, menos 2. ¿Cuánto creen que le vamos a poner al cloro? Menos 1. ¿Cuánto creen que le vamos a poner al cloro para que me dé 0? Menos 3. ¿Menos 3? Ok, vamos a ver, menos 3. ¿Sí? El cloro, si checamos en la tabla periódica, tiene varios números de oxidación, ¿verdad? ¿Sí? Y entre ellos debe estar por ahí el menos 3. Pero ¿qué pasa? Si los dos son negativos, ¿estará bien? Nunca me va a dar 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué número debe ir ahí en lugar del... Voy a borrar otra vez esto. Ok. Dijimos que aquí el oxígeno, pues no hay pierde porque es menos 2, ¿no? Entonces, ¿con cuánto debe ir el cloro? No. Más 3, ¿verdad? Más 3, positivo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que 3 por menos 2 me da menos 6
y 2 por 3 me da el 6 positivo, ¿verdad? Haciendo el 0. Ahora, en el otro compuesto que está aquí, ¿oxígeno con cuánto? Ya sabemos, ¿no? Menos 2. Tengo 5 átomos de oxígeno que trabajan con menos 2. ¿Con cuánto creen ustedes que va a trabajar el bromo ahí? Si son 2 átomos. Más 3. ¿Cuánto? Más 3. Más 3. A ver, vamos a ponerle más 3. ¿Ustedes creen que así de 0? No va a dar 0, ¿sí, verdad? Otra vez, borramos. Otra vez, oxígeno, ¿cuánto? Menos 2. ¿Cuánto el bromo? Más Tengo 5. 5 átomos que trabajan con menos 2. Más 5, ¿verdad? Tendría que ser a fuerzas más 5 para que de este lado me dé 10 negativo y del otro lado me dé 10 positivo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Queda claro? Vamos a dejar correr el video. Muy atentos para que no nos equivoquemos cuando se nos presente casos como este. Y por último revisamos la excepción que hay en la regla 6. No siempre los elementos del grupo 7A tendrán menos 1. Se encuentran excepciones, por ejemplo, en los óxidos. El cloro está en el grupo 7A y si miramos el oxígeno tiene menos 2, multiplicamos 3 por menos 2, menos 6, para que la suma nos dé 0, falta un más 6. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 nos da más 6? Es el más 3. Como vemos, no tiene cloro allí, más 1, y este es un compuesto binario, es decir, formado por 2 elementos. El número que se pone arriba depende del grupo que se encuentra en tal nivel. Sí, bueno, depende, ¿no? Depende. Si es único el número, sí. Pero, por ejemplo, hay excepciones de algunos que manejan varios números. Entonces, hay que ver cuál regla aplicaría en ese caso para ver el número de oxidación que va a aplicar. En este caso, por ejemplo, decía que el cloro, por pertenecer al 7A, siempre es menos 1, pero no. Hay excepciones, como en este caso, donde el oxígeno trabaja con menos 2, ¿sí? 3 por menos 2 es menos 6. Entonces, a fuerzas, como son 2 átomos de cloro, esta parte de la molécula me debe dar más 6. Entonces, 2 por 3 me da el 6, ¿no? Y se hace el 0. Lo mismo sucede aquí. El oxígeno tiene menos 2, 5 por menos 2 es menos 10, y para que la suma nos dé 0, nos faltarían 10. ¿Y cuánto tendría que llevar el bromo? El número multiplicado por 2 nos da 10, es 5. Así que tampoco se cumple que tenga menos 1, siendo... Bien, copien esos elementos también como ejemplo para que los tengan ahí en su cuaderno, ¿no? Bien. Ahorita vamos a ver lo que es la tarea que estoy dejando. Y ahí vamos a cerrar, ¿no? Porque sí está pesadito, 2 horas. Fueron 2 horas prácticamente, ¿verdad? Bien. No están acostumbrados, ¿eh? Se va rápido el tiempo, ¿no? Sí, en la tarea. Rápido, ¿no? Porque voy a explicar la tarea. Rapidito. Te vas derecho. Es en este módulo que está aquí hasta el fondo. Ajá, derecho, sí. Por todo el pasillo, hasta el fondo. Profe, ¿a dónde dijo que se fue? ¿Dónde? ¿A dónde dijo que se fue? Iba al baño de urgencia, salió corriendo. Ah, ahorita vengo, yo también voy. Pero rápido, aprovechen. Yo también. Pero no tenemos que ir a vacaciones. Yo les voy a dar todavía en segundo semestre. En segundo semestre yo les voy a dar. Ah, no sabemos, es que va a depender cómo esté el COVID. Sí, ojalá que mejore todo, porque ya hay mucho vacunado y nos van a vacunar ustedes. Entonces eso es ventaja, pero necesitamos ver cómo está en esa fecha, en ese momento. Ángel Rodolfo parece que está transmitiendo en Cabo Mil, ¿verdad? Pero... es locutor, entonces, muchachos.
ya te escribí, no. Que diga matemáticas y estamos en química. Estamos en química. Algo que he notado es que la matemática finalmente está en todo. En todas partes. En todo. Ahora sí, Julio, algo por uno, ¿Tuvieron un partido de ahí? ¿Qué pasa? de Fútbol. unos Centroamérica. Algo de las tigres. Nosotros Ah, unos fue el sábado. Le gané. Humillación. Y Pumas. Nomás de los Pumas porque me gusta la universidad. Y ya. Utilidades de cabeza. A mí me parece que me va a echar como en efecto. Bueno, vamos a explicar la tarea rápido porque estamos en grabación todavía y se nos va a alargar mucho esto. Vamos a ver. Ok, bueno, entonces la tarea que se está dejando, aquí la tenemos en claro. Salgo de aquí. No me dejes. Ahora sí. Ok. Bien, entonces, aquí está la tarea número 20, donde nos pide realizar dos actividades interactivas. Vamos a ver aquí la primera. Todas son de autoevaluación. Entonces, aquí lo que van a colocar ustedes es el número de oxidación con el que trabaja el elemento. Recuerden, en este caso, ponerle, cuando sean positivos, ponerle +1, ¿sí? O si fuera negativo, ponerle el -2, ¿verdad? Siempre más o menos. Y pues ustedes tendrán que hacer las cuentas, acuérdense, de tal manera aplicando las reglas para saber bien los números de oxidación, ¿no? ¿Ok? Luego nos ponen esta reacción química donde hay varios compuestos y nos están preguntando si es verdadero o falso estas afirmaciones. Y pues nada más, luego dice, investiga los conceptos de oxidación y reducción de los elementos químicos y sus principales características. Este número 3 no importa que no lo hagan, ¿no? No lo voy a tomar en cuenta. Lo que realmente voy a tomar en cuenta es el 1 y el 2, que todo esté correcto, ¿no? ¿Sí? No toma en cuenta la calificación. Sí, o sea, vamos a tomar en cuenta que todo esto esté bien. 1 y 2, todo bien para poder ser válido. Sí, no lo vamos a contestar porque pueden ser muy diferentes las opciones de respuesta. Y le han terminado y revisamos, ¿no? Yo sí los puse, profe. Lo voy a checar porque como no van a contestar yo les aviso por ahí. Sí, Profe. sí, que todas estén correctas estas. Ajá, Profe. la foto. Y luego viene, a ver dónde quedó la tarea número. Bueno, la tarea 2, que es esta que está aquí. Y viene, asigna números de oxidación a cada elemento de las siguientes sustancias. Entonces, aquí arriba viene para colocar, ¿no? Si este va a ser +1, pues ya ustedes van a saber que este va a ser ¿cuánto? Para regalárselas de una vez. ¿Cuánto va a ser ahí el nitrógeno? -3. -3. Porque 3 por 1 es +3, ¿sí? Y un átomo que trabaja con -3 debe dar 0. Acuérdense que no puede, siempre debe dar 0, ¿verdad? O sea, me van a hacer esas y aquí le revisan, ¿no? ¿Ok? Entonces, para la tarea que tienen para entregar fecha límite mañana a las 8, son esas dos actividades interactivas, ¿no? Rapidito las pueden hacer ahorita que tienen por ahí frescas las reglas para asignar números de oxidación, ¿verdad? ¿Ok? Profe. Bien. ¿Dudas, comentarios? Profe. A ver, Rodolfo, ¿quiere decir algo? En la primera tarea yo le puse tanto en oxidación como en la redacción, iba a decir, perdón. En las dos le puse pues lo que solicitan, pero usted dijo que no lo contestemos. ¿Te las colocaron, te las pusieron bien? No, en esa no pone bien o mal. Bueno, entonces, sí, te decía, en ese ejercicio, esa parte no la voy a considerar, la pueden dejar en blanco. Lo que sí voy a considerar es que la foto, la primera parte y segunda del ejercicio, esté todo bien, ¿no? Para considerarlo. Bueno.
Entonces, sí. ¿Sale? Bueno, si no hay duda, jóvenes, entonces vamos a parar la grabación y nos estamos